Hoy el doctor de los pies está de fiesta porque vamos a eliminar un mito que existe con respecto a la corrección o a las cirugías del Hallux abductus valgus o de los juanetes. Esta es una deformidad que se produce principalmente en el primer dedo del pie, es decir, en el dedo grueso. Normalmente la falange distal y la falange proximal, que son las que componen el hallux o el dedo grueso, se mueven hacia la parte lateral del pie, es decir, en abducción. El primer metatarsiano se mueve de una manera anormal hacia la parte medial del pie en aducción, y eso trae como consecuencia que la articulación metatarsofalángica, es decir, donde se unen el hueso largo, que es el metatarso, y la falange proximal, se desequilibre, se luxe, se salga de su lugar. Esto hace que el roce del zapato traiga como consecuencia que se produzca una inflamación de la cápsula articular, es decir, una bursitis de la articulación metatarsofalángica. Eso produce muchísimo dolor. Llega un momento en que el paciente no puede utilizar determinados tipos de zapatos y finalmente empieza a dañarse todo lo que es la biomecánica de la bipedestación de estos pacientes. La fase de propulsión normalmente es el hallux que se encarga de ella un 35%. Cuando el hallux o el primer dedo no se puede dorsiflexionar, es decir, moverse hacia arriba, como ocurre en el hallux valgus o en los pacientes que tienen juanete, entonces todo el peso del cuerpo se va trasladando hacia los dígitos pequeños y esto trae como consecuencia una lesión de transferencia. Empiezan los dígitos pequeños, los dedos más pequeños, principalmente el segundo dedo, el que está al lado del primero, a doblarse. Se forma un callo dorsal o un geloma mol doloroso. Es decir, esa callosidad empieza a molestar en los zapatos cerrados, empieza a producirse muchísimo dolor, ese dedo empieza a moverse por encima del primero, se pone por encima del primer dedo y se produce lo que nosotros le llamamos un segundo dedo supraductus. Ese geloma mol o ese callo doloroso en estos pacientes hace que ellos vayan poco a poco cambiando su manera de caminar. ¿En quiénes se producen los juanetes? ¿En qué personas se produce el hallux valgus? Se produce principalmente en las mujeres. No hay una razón específica que se haya probado científicamente de por qué se ve más frecuente en las mujeres. También se puede ver en los hombres, pero en el caso de los hombres lo que ocurre es que ellos visitan al médico normalmente por el dolor. Las mujeres nos visitan más por la parte estética, por la parte de que ya no pueden utilizar determinados zapatos, que ya no pueden ponerse zapatos de taco. También se puede ver en los niños. De hecho, cuando interrogamos a un paciente con un juanete o con un hallux valgus, normalmente encontramos que en la familia hay más personas con esta deformidad. Es decir, hay un carácter también hereditario. El uso de zapatos altos muchas horas durante el día, principalmente las mujeres, las predispone a que se desarrolle mucho más rápido y que se vea mucho más frecuente en ellas. Señores, esta deformidad puede traer como consecuencia inclusive la causa de caídas en pacientes de edad avanzada. Esto puede traer como consecuencia también un cambio en la biomecánica, es decir, en el equilibrio que tiene que existir entre los músculos extensores y flexores en los pies, y este desequilibrio tergiversa o daña o merma la funcionabilidad de la bipedestación en estos pacientes. El tratamiento para corregir esta deformidad se divide en dos, puede ser conservador o quirúrgico. Señores, hoy vamos a presentar un caso muy interesante con un hallux abductus valgus y será en el próximo segmento que le hablaré un poquito más de esto.
El hallux valgus o el juanete es una deformidad que se da normalmente en el primer dedo o en el dedo grueso del pie. Esta deformidad puede producir trastornos biomecánicos, trastornos en la marcha en los pacientes y deformidades significativas también en los dígitos más pequeños, es decir, en el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo del pie. Los pacientes que padecen de esta deformidad normalmente sufren de mucho dolor, principalmente en la bursa, es decir, en la misma articulación metatarsofalángica. Al segundo dedo recibir todo el estrés o toda la fuerza del primer dedo, empieza a doblarse y a formarse una callosidad dorsal también muy dolorosa. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Dependiendo del grado de deformidad, su médico o su cirujano va a determinar cuál de los dos tratamientos seguir. El tratamiento conservador consiste en ponerse calzados que sean un poco más anchos, utilizar menos zapatos altos, utilizar cremas desinflamatorias analgésicas, algunos masajes, algunos dispositivos que también se utilizan pero que nunca van a corregir la deformidad. De la única manera que se puede corregir la deformidad es de manera quirúrgica, y el tratamiento quirúrgico se divide en dos. Existe la famosa cirugía tradicional y también existe lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva. En la cirugía tradicional, normalmente la herida o la incisión que se hace para corregir la deformidad es mucho más amplia y la recuperación muchas veces puede ser un poquito más prolongada. El procedimiento quirúrgico tarda un poco más y a veces se deben utilizar clavos para fijar el hueso en la posición que nosotros queremos. Cuando realizamos una cirugía mínimamente invasiva lo hacemos por una incisión de solamente 2 milímetros, la recuperación es mucho más rápida, el acto quirúrgico también es mucho más rápido y se puede hacer inclusive con anestesia local. Señores, hoy vamos a presentar una paciente que duró muchos años con un hallux abductus valgus o con un juanete, sufriendo de muchísimo dolor, pero ella tenía miedo de irse por el tratamiento quirúrgico, por el mito que existe de que este tipo de cirugía puede ser sumamente dolorosa, puede ser traumática e inclusive puede llevar a los pacientes a quedarse inválidos. Señores, en el próximo segmento hablaremos con esta paciente y de su experiencia que ella tuvo después de un tratamiento quirúrgico.